Buenas tardes a todos, queridos y queridas. Buenas, se abre la clase. ¿Cómo están mis chavales? Veo ya gentecilla sumada en el chat, veo ya mucho comentario, lo cual me agrada y me congratula. ¿Cómo estamos? ¿Todo guay? Un nuevo dominguito, aquí reunidos, unidos en la comunión de Twitch. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Veo a Carol, veo a Jeracy, veo a Emstoy, veo a Liam, veo a quién veo más. Veo a Diego, veo a Silvia. Muy bien, muy bien. Bueno, la voz la tengo de locutor de radio. He tenido un fin de semana duro. Le damos caña, abrimos la clase. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver el tema 16. Metabolismo de los carbohidratos endógenos. ¿Esto qué quiere decir? Lo mismo que estuvimos viendo en su momento en glucólisis, Krebs, cadena respiratoria de electrones, metabolismo base, catabolismo de los carbohidratos. Hoy vamos a ver cómo se gestionan estos carbohidratos de manera endógena. Pues tenemos una reserva propia de carbohidratos de las que vamos tirando situaciones en las que la glucemia baja, ¿no? Cuando nuestra cantidad de azúcar en sangre es menor. Está esto muy silencioso. No sé si pone música. Bueno, yo creo que no. Me voy a dejarlo tal cual. A ver. Aquí. Ahora. Muy bien. ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? ¿No? Yo siempre en medio. Me voy a esconder un momentito. ¿Vale? Me voy a esconder un momentito en lo que cuento esto. Bueno, ¿de dónde venimos? Venimos de todo el metabolismo de los carbohidratos, desde la glucólisis. Que me escucha un poco más bajo que otros días. Espérate, eso se soluciona. A ver si es tu audio. A ver, un momentito. Vale. Bueno, a ver, ¿me oís bien? ¿O cómo me oís? No sé. Yo creo que me oís bien, ¿no? Chat, ¿me oís bien? Vale, perfecto. Muy bien, yo creo que sí, que me oís bien. Bueno, ¿de dónde veníamos? Veníamos de desgranar todo el metabolismo catalítico de la glucosa. ¿De acuerdo? Habíamos visto, por un lado, toda la parte de glucólisis, que tenemos aquí, os he dejado el diagramita de la glucólisis, cuyo sustrato es la glucosa, y el producto final, el piruvato, y hemos visto que ya dos fases, ¿vale? Una fase preparatoria y una fase de beneficio. Eran unas 10 reacciones separadas, ¿no? Son esas dos etapas. Entonces hemos visto la vía glucolítica, mediante la cual vamos oxidando estos compuestos para extraerle toda esa energía en forma de electrones que serán atrapados en las coenzimas reducidas y después se formará ATP, ¿no? Que usaremos en el anabolismo. Tenéis que saber, ¿vale? Tenéis que saber que tanto la vía glucolítica, ¿vale? Que es la de lisis de la glucosa, como la vía gluconeogénica, que es una de las que nos atañe hoy, la génesis de glucosa de novo, es decir, de compuestos que no son glucosa, tienen una regulación recíproca. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que son reguladas, que cuando una está activa, la otra está inhibida. Por razones obvias. No por nada, sino para que no haya un ciclo fútil entre las dos vías y que los productos de uno estén interactuando con las reacciones del otro, y viceversa. Ya sabéis que hay una vía de inhibición que es por la ratio sustrato-producto. Después, ya me puedo dejar ver ahora mismo que no termina ese parrafito. Después, es importante que sepáis que todas las vías están interconectadas. Si os acordáis de ese gran mapa, ese diagrama del metabolismo, habíamos visto cómo parecía una gran red de metro. Había muchísimas reacciones, muchas reacciones que actúan como si fuesen como paradas de metro donde se cruzan varias líneas. Por eso ambas vías, tanto las glucolíticas como las gluconeogénicas, están estrechamente coordinadas e interconectadas también con otras vías metabólicas que ya hemos visto, como puede ser
ciclo de Krebs o la cadena de transporte de electrones. Yo he visto casos concretos, por ejemplo, en Krebs, que había una enzima concreta que se llamaba la succinato deshidrogenasa, que recibía otro nombre, ¿verdad, chat? Se llamaba complejo 2 de la cadena respiratoria de electrones, la única enzima de Krebs que está integrada en la membrana, que no está libre en la matriz mitocondrial. Y también es importante que sepamos, que veamos, vamos a ver en este tema, es la importancia clínica de estas rutas, de la interconexión de estas rutas. De modo que la alteración de cualquiera de esos efectores, de esas enzimas, puede llevar a una serie de consecuencias clínicas, con mayor o menor significación en el estado patológico del paciente. Como puede ser, por ejemplo, la diabetes. ¿Vale? La diabetes, veremos muchos casos de glucogenosis, que son los principales casos clínicos que estudiaremos hoy. Bueno, 3 palabrotas que tenemos que aprender y que tenemos que guardarnos en nuestra memoria para saber diferenciar una cosita de otra. La primera que sabemos, ya hemos aprendido lo que es la glucólisis, ¿vale? Tenemos que aprender lo que es la glucogenolisis. Glucogenolisis, que es esa ruta catabólica, ojo, catabólica, que implica la degradación del glucógeno, que se almacena, como ya sabéis, en hígado y en músculos. Habrá una diferencia entre un tipo de glucógeno y otro. Otra palabrota es la glucogénesis. Glucogénesis. O glucógenogénesis. Vamos a ver la escrita de las dos maneras. Es una ruta anabólica donde tiene lugar en el citosol de la célula e implica la síntesis de glucógeno. Ya tenemos suficiente ATP, ya hemos hecho toda la glucólisis que teníamos que hacer, todo el ciclo de Krebs, ya hemos oxidado casi todo, pues tenemos mucha energía que condensamos en forma de reservas de carbohidratos. Y después, la otra palabra, el otro trabalenguas, es la gluconeogénesis, que es una ruta también anabólica en la que se utilizan, por ejemplo, aminoácidos como precursores primarios de la glucosa. Es decir, yo transformo aminoácidos en glucosa. Me como mis propias proteínas, pero primero tengo que transformarlas en glucosa. Como ya sabéis, el eritrocito, ¿vale? El eritrocito, los glóbulos rojos, el músculo esquelético, cardíaco y el cerebro, neuronas, tienen un requerimiento enorme de glucosa, porque tienen un metabolismo energético muy acelerado, lo que ya sabemos. Estas células llegan a consumir en torno al 80% de toda la glucosa que consumimos al día. Es una barbaridad. Por eso es importante que conozcamos estos procesos gluconeogénicos, glucogénicos, glucogenolíticos, que nos ayudan a preservar los niveles de glucosa en sangre. Porque si estos bajan, esos tejidos que son más demandantes lo van a sufrir, y mucho. Absorbemos nuestra glucosa en el intestino en torno a 2-3 horas postpandriales, después de comer, ¿no? Y para mantener esta glucosa, imagina que nuestra glucosa sube en sangre después de comer, llega la insulina, ¿vale? En la sangre, llega a los tejidos, marca en los tejidos y se exponen esos transportadores GLUT4 que absorben la glucosa de la sangre y lo meten dentro de la célula. Empieza un breve periodo de glucólisis, pero ya pronto se corta porque la célula satura de ATP y empieza el rol anabólico de la insulina, mediante el cual sintetizamos el glucógeno, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que cuando entramos en hipoglucemia, baja nuestra glucosa en sangre, esas reservas tienen que movilizarse porque el cuerpo no sabe o no tiene conciencia de cuándo vamos a comer otra vez. Por lo tanto, ese proceso glucogenolítico lo que hace es cortar, como vemos aquí un diagramita de cómo podría ser una cadena de glucógeno, empieza a cortar por los extremos y a sacar cuentas de glucosa para poder volver al proceso catalítico que ya conocemos. Este glucógeno, que ya sabéis que está almacenado entre el músculo y el hígado, es un polisacárido de carbohidratos y es la primera línea que tenemos frente a la hipoglucemia. Primera línea de defensa, me refiero, frente a la hipoglucemia.
¿Qué pasa? Que cuando volvemos a ingerir, vuelve a aparecer esa insulina y vuelve a rellenar nuestros tejidos de glucosa. Y se intenta asegurar siempre sus reservas. Por tanto, es primordial el proceso glucogénico, mediante el cual generamos esos gránulos de glucógeno, que ahora veremos algunas fotos de microscopía electrónico que son súper chulas. Os he dejado este diagrama aquí, que podemos hablar un poco más adelante, pero igualmente os lo comento. Y es que tenéis que saber que hay una diferencia fundamental entre el metabolismo glucogenolítico del hígado y del músculo. Es diferente. Y veremos después por qué. Sabéis que el músculo, frente a un ejercicio intenso, corto en el tiempo y anaeróbico, le cuesta mucho hacer Krebs y hacer cadena respiratoria de electrones, porque no hay oxígeno. Entonces, cuando yo disminuyo mi cantidad de oxígeno, la célula muscular intenta transformar ese piruvato en lactato. O sea, empieza a fermentar. Ese ácido láctico no lo quiere la célula muscular y lo tira a la sangre. Se encarga dice, yo esto no lo quiero para absolutamente nada. A la sangre. Ese lactato en sangre va circulando y ojo, que esos niveles muy altos pueden después incluso aparecer tanto en muestra de sangre como en líquido cefalorraquídeo. Eso lo hemos visto, por ejemplo, en el tema pasado, en pacientes que tenían una mutación en la piruvato deshidrogenasa. El fatal es la piruvato deshidrogenasa, el piruvato no puede pasar a acetil-CoA, ahí al acumularse la célula fermenta en ácido láctico. ¿Quién se encarga de limpiar de nuestra sangre ese lactato? El hígado. Y el hígado, a través del ciclo de Cori, consigue transformar el lactato en glucosa. Regenera el lactato en glucosa a través de un proceso de gluconeogénesis. Lo devuelve a la sangre y vuelta a empezar. Y se lo devuelve a la célula muscular diciendo, venga, inténtalo de nuevo, a ver si ahora te sale. Eso es lo que nos lleva al proceso de gluconeogénesis. Es un proceso fundamental porque, por ejemplo, durante el sueño nos pasamos, en el mejor de los casos, no digo el mío, alrededor de 8 horas durmiendo. 8 horas que no estamos ingiriendo, 8 horas durante las cuales nuestro cuerpo sigue funcionando, nuestras neuronas siguen comiendo glucosa, nuestros eritrocitos siguen comiendo glucosa y nuestros músculos igual. Todas las células de nuestro cuerpo tienen que alimentarse. Eso produce una bajada de la concentración de glucosa en sangre que tiene una respuesta inmediata por parte del páncreas endocrino que segrega glucagón. Y ese glucagón lo que hace es movilizar las reservas de glucógeno del hígado, principalmente del hígado. Ese hígado, que ya veremos cómo es altruista, de qué manera decimos que el hígado es altruista y que el músculo es egoísta, moviliza sus reservas y vierte a la sangre la glucosa para preservar la concentración de glucosa en sangre. ¿Vale? Bien, ¿qué más tenemos? ¿Por qué decimos, decía, ¿no?, que el músculo es egoísta y el hígado es altruista? Pues precisamente por un detalle muy tonto, muy nimio, pero que tiene una relevancia muy importante. Y es que los hepatocitos, las células del hígado, tienen una enzima concreta, que es esta de aquí, la glucosa 6-fosfatasa. Esta glucosa 6-fosfatasa es la clave de todo. Veréis, cuando al músculo o al hígado llega una señal de adrenalina, o al glucagón, el glucagón llega al hígado, se empiezan a movilizar las reservas de glucógeno. Y ese glucógeno empieza a romperse, que luego veremos cómo, empieza a cortar cuentas una detrás de otra, esos enlaces alfa 1,4 de las cadenas lineales del glucógeno, y las alfa 1,6 de las ramificaciones, y empieza a transformarlo en glucosa 6-fosfato. Esa glucosa 6-fosfato nos sonará ya de la glucólisis, ¿verdad? Es el primer paso de la glucólisis para entrar. Esa glucosa 6-fosfato se transformará en fructosa 6-fosfato, se doble fosforilará con la fosfructoquinasa,
Se cortan dos, dihidroxiacetona-fosfato, gliceraldehído, y seguimos con la ruta de beneficio hasta el piruvato. Fácil, parece, hasta que me lo he aprendido. ¿Qué ocurre? Que eso es lo que hace el músculo. Pues dice, venga, yo tengo mis reservas, yo me las como, yo me las guiso, yo me las como. Yo no lo comparto con absolutamente nadie. En el caso en el que haya oxígeno, tiramos hasta Krebs y cadena respiratoria y generamos CO2, en el caso de ser un ejercicio aeróbico, y en el caso de no haber oxígeno, tiramos de fermentación desde el piruvato y generamos ácido láctico o lactato. Eso por ahí. Pero ¿qué ocurre en el hígado? En el hígado hay una enzima concreta que es la glucosa 6-fosfatasa. ¿Y os acordáis de esa glucosa 6-fosfato? Pues veréis, ese fosfato en el carbono 6 es como un ancla que le impide a la glucosa salir del hepatocito hacia la sangre. Aquí no puede salir a la sangre. Pero aquí, al estar esta enzima glucosa 6-fosfatasa, que corta este fosfato en el carbono 6, genera glucosa normal, glucosa libre, glucosa sin marcar con fosfato. Y esa sí puede salir a la sangre. Por eso decimos que el hígado es altruista, porque puede exportar glucosa al resto de los tejidos de nuestro organismo, y el músculo no, porque el músculo no tiene glucosa 6-fosfato. ¿Guay? Muy bien. ¿Qué pinta tienen mis gránulos de glucógeno? Voy a poner aquí que no moleste. Veréis esta foto de microscopía electrónica, la transmisión. ¿Veis estos puntitos de aquí? Estos puntitos negros. Aquí tenemos el frente del hepatocito. Tenemos aquí la membrana. Por aquí otra, aquí hay otra célula, aquí hay otra. Todos estos puntitos negros, esos son gránulos de glucógeno, ¿vale? Todos son gránulos de glucógeno. Aquí veríamos, por ejemplo, cisterna del retículo endoplásmico liso, alrededor del núcleo. Por ahí veríamos alguna mitocondria también, por acá. Pero principalmente lo que vemos ahí es glucógeno almacenado. Con esos enlaces, esas cadenas, si nos fijamos más en la estructura de la molécula, tenemos los enlaces alfa 1,4 y las ramificaciones en alfa 1,6. Bueno, vamos a ampliar un poquito a ver esos gránulos. ¿Veis la forma que tiene? ¿Veis esa forma que tiene? Pues la ultraestructura de un gránulo de glucógeno tiene esta forma de aquí, donde el glucógeno está en el centro y está todo cubierto de complejos enzimáticos necesarios para la síntesis y la degradación del glucógeno. Esto está todo acumulado en el citosol de la célula, y esto es importante saberlo. El glucógeno se almacena en el citosol, no dentro de la mitocondria. ¿Por qué tengo que hacerlo en el citosol? Pues básicamente para tener una máquina al lado de otra. Si yo tengo toda mi maquinaria de síntesis y de degradación del glucógeno, a la mínima que a mí me llegue una señal de glucagón, voy a deshacer este glucógeno, que me va a soltar glucosa 6-fosfato. Como habíamos visto aquí, glucosa 6-fosfato. Y la glucosa 6-fosfato se va a meter en glucólisis, que se da precisamente en el citosol. Entonces tengo una máquina al lado de la otra. El ordenador lo tengo al lado de la impresora. No me tengo que ir al pasillo. ¿Entendemos eso, no? Y ya una vez generado ese piruvato, si podemos hacer Krebs, lo metemos dentro de la mitocondria. Más cositas. Como resumen os he dejado esta diapositiva, ¿vale? Como resumen, como resumen os he dejado esta diapositiva, me pongo aquí, donde comento absolutamente todo lo que yo os he dicho aquí, ¿vale? Si queréis, cuando lo veáis en YouTube, los de YouTube, le dais al pausa y os lo leéis, ¿vale? Pero es exactamente lo mismo que he dicho aquí. Que por cierto, chat, saludad a los de YouTube, ¿vale? Venga, saludad a YouTube, venga, que yo os vea, saludad. Saludad ya, descastaos, saludad a YouTube. A ver que os vea. A vuestros compañeros, saludadlos. Bien. Bueno, lo suficiente. Me parece bien, me parece correcto. Muy bien, así. Hay que tener compañerismo. ¿Cómo se sintetiza el glucógeno? Atended. ¿Cómo se sintetiza el glucógeno? Ahí está el chat. La glucosa, ¿vale? Suministrada al hígado, cuando entra al hígado, gracias a la insulina,
Llega al hígado a través de la vena porta, ¿vale? La circulación enterohepática, durante y después de una comida. Bien, el hígado, el hepatocito, es muy rico en glucoquinasa, que es una enzima, la exoquinasa que todos conocemos, que fosforila la glucosa y la prepara para el anabolismo. Convierte la glucosa en glucosa 6-fosfato. Entonces, esta glucosa, vamos a ver el proceso mediante el cual se sintetiza ahora el glucógeno, y vamos a ir añadiéndolo a una cadena preexistente. Vamos a ir convirtiendo, alargando esa cadena. Pues, como vemos aquí, ¿vale? Esta glucosa, pasada a glucosa 6-fosfato, se tiene que isomerizar a 1-fosfato, tiene que activarse con una molécula de UTP, que es uracil trifosfato, sería como el ATP, ¿vale? Pero con uracilo. Y esa activación de glucosa trifosfatada que tenemos aquí, a través de la glucosa sintasa, que es la enzima que nos va a sintetizar la cadena, va a ir pegando una cuenta detrás de otra, desde un núcleo hasta el extremo. ¿Quién va a interactuar también aquí? Una enzima muy importante que se llama enzima ramificante. Sé que pone desramificante, pero es la enzima ramificante. Hay una desramificante, que es para el catabolismo, y otra ramificante, que es para el anabolismo. La enzima ramificante lo que va es sondeando cada vez que haya una serie de residuos de glucosa, en torno a unos 7, 8, los coge y los transporta a una nueva ramificación. ¿Veis? Como aquí. Y ahora no tenemos solo dos frentes para añadir glucosa, sino que ahora tenemos 1, 2 y 3. Esta es la clave para almacenar la glucosa en forma de glucógeno. Tenemos ahí 3 frentes ya. ¿Qué ocurre? Hay una enfermedad muy interesante, una enfermedad muy guapa. Muchas gracias, Córdoba, por esa raid. Una enfermedad muy interesante, que grande raid, que se llama enfermedad de Andersen. La enfermedad de Andersen es muy curiosa porque falta esta enzima ramificante, ¿vale? La ramificante. ¿Qué ocurre? Mira. Cuando esta falla, el glucógeno no puede ramificarse. Y son solo cadenas lineales y ocupan muchísimo espacio. Esto hace que el hígado, esto viene desde nacimiento, el hígado se hincha, se pone súper grande, porque cada molécula o cada unidad de carbohidratos acumula su peso por 3 de agua. Su peso por 3 de agua. ¿No habéis parado a pensar por qué cuando alguien hace una dieta baja en carbohidratos, en la primera semana pierde muchísimo peso? Pierde como 5 o 6 kilos del tirón y ya se vienen arriba, se motivan y suelen caer. Chao, Córdoba. Eso es porque cuando tú dejas de ingerir carbohidratos, empiezas a vaciar tus reservas, tu hígado principalmente, y tus músculos. Y al comerte todo ese glucógeno, el agua que estaba atrapada en esos carbohidratos se va. Y si tú a lo mejor tienes 200 gramos almacenados de glucógeno en tu hígado, ponte, multiplícalo por 3. Tendrías unos 600 gramos de agua alrededor, lo cual harían 800 gramos. ¿Entendéis un poco por qué ocurre esa pérdida tan súbita de peso una vez que empiezan a cortar los carbohidratos? Pues es por eso. Bueno, ¿cómo se sintetiza este glucógeno? Vamos a ver poquito a poco, que habíamos visto algunas claves. Me pongo aquí. En primer lugar, comenté, la glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato con un gasto de un ATP, con esa exoquinasa. Primer paso de aquí, glucosa 6-fosfato, y se isomeriza a 1-fosfato a través de una mutasa, que era una isomerasa al fin y al cabo. Esa glucosa 1-fosfato se tiene que activar, tiene que activarse con una molécula altamente energética como es el UTP, el uracil trifosfato. Voy a ponerme aquí. Hay que ver cómo pongo yo las diapositivas, que siempre estoy en medio. Esta enzima, esta pirofosforilasa, lo que hace es que este
fosfato que ya tenía mi glucosa en el carbono 1, lo va a unir con este fosfato del uracil trifosfato. Toda esta energía condensada en estos enlaces fosfatos, estos enlaces tioéster, ¿vale? Estos enlaces fosfatos, lo que hace es conseguir que ambas moléculas se fusionen. Estas moléculas se fusionan y generan una glucosa activada, que ya es perfectamente fusionable con el frente de nucleación de la cadena de glucógeno. Como veis aquí, la glucógeno sintasa. Aquí tenemos nuestra UDP glucosa que acabamos de sintetizar, con mi glucosa, mis dos fosfatos y mi uracilo. Y aquí tendríamos la cadena de glucógeno, que seguiría para acá, donde está libre el carbono 4. ¿Cómo habíamos dicho que se hacían los enlaces del glucógeno? Enlace alfa 1, 4. Y toda esta energía que está aquí condensada, cuando yo lo rompa y lo saque de aquí en forma de UDP, se va a fusionar en forma de nueva cuenta en nuestro collar de glucógeno. ¿Vale? Sencillito, 3 pasos. Activo, fosforilo la glucosa, isomerizo, activo con UTP y lo pego. Muy bien. Cuando ya hemos alcanzado una gran cantidad de residuos, de residuos es cada pieza, ¿vale? Cada pieza de glucosa es un residuo. Con esos residuos de glucosa hay una enzima muy importante que es la ramificante, que me coge esos 7 residuos de largo y lo traslada a, a una nueva ramificación mediante un enlace alfa 1,6. Y ahora puedo seguir uniendo por aquí y puedo seguir uniendo por aquí. Tan fácil. ¿Por qué es importante tener el glucógeno ramificado? Porque a la más mínima necesidad de aumentar mi glucemia, yo puedo deshacer mi gránulo de glucógeno súper rápido, porque tengo muchos extremos, muchos frentes de catálisis, muchos frentes de glucógenolisis. Si tuviese un solo frente, tardaría muchísimo, tendría que ir cuenta a cuenta. Bueno, en resumen, que os he dejado esta diapo, que para los de YouTube si queréis lo paráis, lo revisáis, porque es muy sencillito, exactamente lo mismo que hemos dicho hasta ahora, pero compilándolo todo. Hemos visto reacción a reacción, ahora vamos desde arriba. Viene la insulina. Sabemos que nuestra insulina es altamente anabolizante. La insulina, a través de una cascada de señalización, moviliza a los receptores transportadores GLUT4, que están escondidos dentro de nuestro músculo y del hepatocito y del adipocito, y salen y se exponen en la membrana. Y empiezan a absorber toda la glucosa. Empieza a llenarse de glucosa nuestro citosol. Cuando tenemos suficiente ATP, que hemos hecho ya glucólisis, derivamos al rebosadero del anabolismo. Glucosa 6-fosfato pasa a 1-fosfato, activación con UDP, con UTP, y tenemos esta glicogenina, ¿vale? Que actúa de punto nucleador, de punto de inicio. Y empezamos a unir glucosa con UDP glucosa, UDP glucosa, y empezamos a hacer todos nuestros residuos aquí en cadenita. Cuando llega el punto clave, tenemos ahí estos 7 residuos, llega la enzima ramificante y dice, ramificación, y unimos con alfa 1,6. Ya tenemos otro frente para nuclear. Y así se va formando, ¿veis? Esta forma tan chula del glucógeno, con todas esas ramificaciones. Muy bien. Visto esto, que es la parte básica de todo el metabolismo anabólico del glucógeno, vamos a meternos un poco en faena. Faena es que vamos a ver qué ocurre cuando yo jodo alguna de las piezas de mi cadena de montaje. Entonces entramos a hablar de aquellas patologías llamadas glucogenosis. Las glucogenosis son un conjunto de todas esas enfermedades metabólicas que se caracterizan por una cosa en común, y es que alguna de las rutas, tanto de degradación como de síntesis del glucógeno, está truncada, porque alguna enzima esté mutada.
Entonces, en función de qué mecanismo esté afectado, vamos a tener características clínicas diferentes. A saber, tres. Tres. La primera que puede ser una fisiopatología hepática hipoglucemiante, ¿vale? O hipoglucémica. Aquella que incluye, por ejemplo, la glicogenosis 1, 3 y 6. Estas glucogenosis afectan al catabolismo del glucógeno. En el momento en el que a mí me hace falta glucosa y llega el glucagón, mi gránulo de glucógeno pues no se puede deshacer, o al menos no se puede deshacer al 100%, porque alguna de las enzimas que deshacen el glucógeno está mutada. Otras, por ejemplo, pueden ser de fisiopatología muscular, que incluye glucogenosis de tipo 5 y 7 y defectos de la glucólisis que no causan acumulación de glucógeno. Ahora veremos cuáles son. Y después otras que son de fisiopatología peculiar, que pueden ser las de tipo 2 o 6. ¿Cuántas glucogenosis hay? Os estaré preguntando. Pues hay 12, perdón, iba a decir 6. 12 tipos de glucogenosis. ¿Me la tengo que aprender todas? No, no necesariamente, pero sí nos tenemos que aprender las más necesarias, las más importantes o las más curiosas, lo que suelen haber. Dentro que la glucogenosis son enfermedades relativamente raras, hay algunas que son menos raras que otras. Por ejemplo, la gluconosis, las von Gierke, ¿vale? Que habíamos dicho que son hipoglucemiantes. Hay otra, por ejemplo, la enfermedad de Pompe, la de Anderson, que hemos visto ahora, McArdle, que es de fisiopatología de tipo muscular, y una fosforilasa muscular que está mutada, la enfermedad de Hers. Esas son algunas de las más guay, las más interesantes o que hemos traído o casos clínicos o se mencionan en este tema. Bien, una de ellas, habíamos hablado antes de la enfermedad de Andersen. ¿Qué problema tiene esta glucogenosis? De tipo 4. Esta enzima, en la que está afectada, es la enzima ramificadora. Es decir, mi proceso de síntesis de glucógeno no está afectado al 100%. O sea, yo puedo hacer glucógeno y lo puedo deshacer. El problema es que me ocupa demasiado espacio y tardo mucho en deshacerlo porque no tengo una enzima ramificadora y mi glucógeno es lineal. Solo tengo un único frente para deshacer mi glucógeno. Entonces tardo muchísimo. Tengo unas crisis hipoglucémicas muy graves, que me afectan tanto a los tejidos demandantes como el cerebro, la musculatura lisa, tal. Y esas crisis hipoglucemiantes lo que llevan a nuestro organismo a intentar convertir cualquier otra cosa en glucosa. Y con cualquier cosa me refiero a las proteínas. Por eso estos pacientes, a nivel de signo, a nivel visual, presentan una hepatoesplenomegalia, un abombamiento del vientre, una distensión del vientre, fruto de un hígado hipertrofiado, que lleva después a una cirrosis hepática. También se ha visto que estos pacientes tienen asociada la muerte por insuficiencia cardíaca por síndrome de QT largo. El QT largo, este síndrome que se presenta cuando hacemos un electro, presenta con los puntos desde Q hasta T, con una distancia entre esos puntos mayor de 480 milisegundos. Esta anomalía en la transmisión del impulso nervioso en el corazón puede provocar una insuficiencia cardíaca que lleva a la muerte. Lo mismo que esta cirrosis hepática lleva insuficiencia hepática durante los primeros años de vida. Son pacientes que tienen una esperanza de vida cortita, ¿vale? Cortita. También, bueno, hay diferentes métodos terapéuticos, aproximaciones terapéuticas nutricionales que pueden a lo mejor mejorar un poco la vida de los pacientes. Bien, vamos a ver ahora un par de ellas, un par de glucógenos. Y esta, por ejemplo, la que afecta es el anabolismo. Vamos a ver otras que afectan al catabolismo de la glucólisis, del glucógeno. La vía para deshacer un gránulo de glucógeno, desde que llega el glucagón, te voy a quitar de en medio, que otra vez estoy aquí en todo el medio. Cuando llega el glucagón, en una situación de hipoglucemia, se activa toda la maquinaria para deshacer el glucógeno. Empiezan a romperse todos estos enlaces alfa 1,4, empezamos a sacarlo, ¿no? Y una de las enzimas involucradas es la glucógeno fosforilasa.
esa glucógeno fosforilasa, rompe los enlaces alfa 1,4. Rompe enlaces fosfato al fin y al cabo. Y libera glucosa 1-fosfato, que después pasarán a la sangre cuando se transformen en glucosa libre, gracias a la glucosa 6-fosfatasa que ya conocemos, ¿verdad? Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que hay una enfermedad, que se llama enfermedad de Hers, en la que la glucógeno fosforilasa no funciona. No funciona. Y me quieres decir tú, si no me funciona la glucógeno fosforilasa, ¿qué leche de glucógeno voy a deshacer? Imposible. Por lo tanto, son pacientes que también, obviamente, como toda glucogenosis, cursan con una hepatomegalia, con crisis hipoglucémicas y con carencia de masa muscular. Porque su organismo intenta hacer gluconeogénesis tirando de los aminoácidos. Que esto no me voy a meter en ese proceso gluconeogénico porque ya lo vimos en las rutas anapleróticas. Ya vimos que Krebs tenía entrada a través de diferentes vías de aminoácidos. Pues tenemos un problema, porque no podemos sacar la glucosa. Lo mismo tenemos un problema ahí, que tenemos un problema en la enfermedad de von Guericke o glucogenosis de tipo 1, en la que nos falla es el último paso. En Hers, que me falla es el primer paso. En von Guericke, el último. Justamente cuando la glucosa está a las puertas de salir de casa, del hepatocito, no funciona la llave. La glucosa 6-fosfatasa no puede quitar este 6-fosfato y no se puede transformar en glucosa y no puede salir a la sangre. Por lo tanto, es como si a mí me ha tocado la lotería, tengo en el banco 2 millones de euros, pero no me funciona la tarjeta, no me la coge ningún cajero. Y no puedo hacer Bizum ni pagar con ninguna tarjeta. Entonces no me vale para absolutamente nada. Tengo un problema. Tengo una riqueza en el banco, pero a uso práctico soy pobre. ¿Qué más cositas? Como detalles de estas dos enfermedades, hay que saber que, por ejemplo, Hers tiene un curso benigno. Que sí, que cursa con hepatomegalia, retraso ponderal, obviamente, si tengo crisis hipoglucemiante, mi crecimiento se va a ver afectado. Todo esto son enfermedades, ojo, lo he dicho 1000 veces, lo vuelvo a decir, enfermedades que aparecen desde la infancia, o sea, desde el nacimiento prácticamente, no es que salen del vientre. Salen después del nacimiento y no antes, porque durante la gestación estamos conectados por un tubo a la sangre de nuestra madre, y es la que nos da la glucosa libre, por lo tanto no es deletérea en el vientre. Sí que puede haber periodos de hipoglucemia, no se afecta el músculo y corazón, ¿vale? Y no afecta el retraso mental. Pero sí que es cierto que son pacientes que a lo mejor tiran más de vía de la beta-oxidación, tiran de ácidos grasos, son pacientes que están muy miraditos en cuanto a la ingesta de glucosa, ingesta de carbohidratos, de absorción lenta, absorción rápida, y eso es importante controlarlo. Por otro lado, von Guericke son pacientes que presentan un hambre constante, porque es que no pueden sacar básicamente esa glucosa del hígado, y necesitan constantemente estar metiendo, cada 2 horas, estar comiendo algún carbohidrato de absorción lenta que les mantenga la glucemia nivelada. ¿Qué ocurre? Que esta carencia, estas valles y picos de glucemia cursan provocan una tendencia a sangrados nasales y a la formación de hematomas. Porque la acidosis metabólica, de esa carencia de glucosa, acaba afectando a la integridad del endotelio. Y puede provocar que va a afectar a las mucosas, a los capilares y puede haber mucha rotura. Como muchos de los pacientes con glucogenosis de diferentes tipos presentan una cara hinchada con mejillas, son rosadas y redondas, que se llama el signo de la cara de muñeca, le suelen decir, con extremidades delgados, el tórax igual, pero el vientre protuberante. ¿Por qué pongo este diagrama aquí? Que os lo he puesto básicamente para que nos ubiquemos un poco dónde estamos, por todo lo que hemos visto ahora. Hemos visto 3 patologías. 2 de ellas son del catabolismo del glucógeno y una de ellas es de la síntesis.
Cuando nosotros tenemos una señal de movilización de glucógeno, ya sea la adrenalina o epinefrina, que actúa tanto en músculo como en hígado, o el glucagón, que actúa solo en el hígado, se activa toda la maquinaria de de la fosforilasa, ¿no? De deshacer el glucógeno. Y esa glucógeno fosforilasa que si no existe, como por ejemplo la enfermedad de Hertz, yo este glucógeno no puedo tirar de él y se queda ahí bloqueado. Y tengo que tirar de ácidos grasos. Siempre. Si funciona, se transforma en glucosa 1-fosfato, que pasará a glucosa 6-fosfato y podemos meterlo en glucólisis. La glucólisis me genera piruvato y si hay oxígeno, ¡pum!, genero CO2 y si no hay oxígeno, lactato, que dentro del propio hígado se regenerará en forma de glucosa y volverá. ¿Qué otro problema hay? Bueno, que si yo ya tengo esto y quiero exportar esa glucosa, si soy un hepatocito, necesito una fosfatasa, que si no está, como por ejemplo en la enfermedad de von Guericke, esa fosfatasa, esta glucosa 6-fosfato se queda atrapada en el hepatocito, no puede salir. Tenemos un problema. Por lo tanto, intentará de una manera u otra metabolizar esta glucosa 6-fosfato, si no regenerándola a glucógeno, sino fermentándola o metabolizándola. Normalmente esta vía queda anulada porque a poco que tú en el metabolismo ya generes suficiente ATP, la vía catalítica queda anulada. Por lo tanto, vuelve de nuevo a regenerarse el glucógeno. O sea que es lo comido por lo servido. Es el ATP que he perdido por aquí, básicamente, lo tengo que recuperar, lo tengo que gastar de nuevo aquí. Tanto, ¿quién me va a rellenar la sangre de glucosa libre? La ingesta constante cada 2 horas de alguna tortita hecha con harina de almidón, con harina de fécula de patata, de fécula de almidón, en fin, carbohidratos de absorción lenta. Bueno, imagina que estas dos funcionan bien, la de la vía catalítica. Si yo quiero generar mi glucógeno, yo transformo esa glucosa 6-fosfato en 1-fosfato de nuevo, la activo con UTP, en UDP glucosa, y cuando yo quiero hacer una ramificación, me falla la ramificadora. ¡Pum! Ya tengo enfermedad de Andersen. Nada más que tengo glucógeno lineal. Tengo un problema. Acumula demasiado espacio, hepatomegalia. Pero no es hipoglucemiante, si os fijáis, porque la vía de degradación sí funciona. Entendemos un poco las vías, la glucogenosis hipoglucemiantes y las que afectan a la síntesis de glucógeno. Maravilloso. ¿Cómo está esto regulado? Ya lo sabéis de sobrísima. Me voy a quitar un poquito yo de lo que digo esto. Me quito esto aquí. ¿Cómo funciona esto? Pues veréis, la glucogenólisis se activa, como ya sabéis, a través de 2 hormonas. El glucagón, que actúa solo en el hígado, y la adrenalina, que actúa en hígado y en músculo. ¿Vale? Esas dos movilizan reservas. Pero también se activa no solo frente a un estrés físico, un estrés momentáneo, como puede ser lo que nos estimule la adrenalina, que pegues un volantazo con el coche, que hagas una carrera, que estés jugando al voleibol intenso, sino también al estrés crónico. Al estrés crónico. Ya sabéis que la adrenalina no puede estar constantemente en nuestra sangre. Hay momentos en el que nuestro cuerpo retira esa adrenalina o deja de expulsarla a la sangre porque no podemos estar en la cresta de la ola constantemente. Al final tienes que retirar esa señal. ¿Y quién toma el relevo? Lo toma el cortisol. Pongo de nuevo aquí. Ese cortisol, también segregado por las glándulas suprarrenales, va a movilizar reservas en todas las partes del cuerpo porque es sistémico, tiene un efecto sistémico. Va a movilizar los ácidos grasos de los adipocitos, va a movilizar el glucógeno del hígado, de los músculos, va a actuar de manera inmunomoduladora, bajando la actividad de nuestro sistema inmunitario. Bueno, no conocéis a nadie que después de los exámenes se haya puesto malo. Pues básicamente ese es tu cortisol, que durante la época de los exámenes ha anulado tu sistema inmunitario
Y has cogido lo primero que has pillado. Cualquier estrepto, cualquier neumo, cualquier mierda que cruzase por el aire, te lo has pillado. Eso básicamente por lo que ocurre, entre otras cosas. Entonces ya no solamente hay una movilización de reservas por una cuestión fisiológica, que es la que hemos estado viendo. También puede ser por un estado patológico o traumático. Una hemorragia grande, se lleva por delante muchísimo líquido, mucho plasma, en el que va en solución la glucosa. Esa pérdida de glucosa a través de la sangre provoca una hipoglucemia, nunca mejor dicho, y va a movilizar la reserva. De hecho, cuando hay una hemorragia, una de las primeras cosas que sube es la adrenalina. Pues la adrenalina es vasoconstrictora, aumenta el tono muscular, y lo que hace es hacer más rígida ese vaso para evitar que la sangre se pierda. Mientras tanto vamos moviendo la glucosa. Y el carácter psicológico, de la regulación de las reservas de carbohidratos, también está hay un apartado psicológico, lo que quería decir, que eso engancha con el discurso que estaba diciendo antes del cortisol. Si frente a un estrés crónico, el cortisol se mantiene de manera constante en nuestra sangre. Veréis, el cortisol en una situación saludable es necesario porque nos ayuda a despertar por la mañana, en ese pico de cortisol cuando nos despertamos, y después durante el día va bajando, y cuando está más bajito, ya cerca de la hora de dormir, es cuando nos entra sueño. Es una hormona circadiana que tiene su ciclo. Pero si yo tengo un estrés crónico, tengo algo que me genere una ansiedad crónica, llámese del trabajo, familiar, de pareja, por situación laboral, por enfermedad, por lo que sea, ese cortisol no va a bajar, porque el estímulo que lo está liberando no es real, está aquí en la cabeza y ese no lo puedes parar. Entonces ese cortisol se mantiene elevado durante todo el día. ¿A quién va a afectar? Va a afectar a tu sistema inmunitario, va a afectar a tus ciclos de sueño, va a afectar a la movilización de tus reservas. De hecho, muchas personas con estrés crónico, de hecho la mayoría de los pacientes con estrés crónico, a nivel de signo, a nivel anatómico, son personas que están muy canijas. Básicamente lo que se ha dicho de siempre, los nervios te comen. Porque movilizas tantas reservas, tanto ácido graso, baja la glucemia en sangre porque ya te has comido todas tus reservas de glucógeno, que tiras también de gluconeogénesis y tiras de aminoácidos y te vas comiendo hasta tus músculos. Es un estrés crónico, es un fantasma muy duro, es una enfermedad silente que afecta a muchísimas personas, ese estrés crónico que deriva en depresión, ligado estrechamente a los niveles de cortisol en altos y estables, ¿no? Altos y sostenidos en el tiempo, lo que quería decir. Eso para que lo sepáis. Quería comentar ya más cositas por aquí, como por ejemplo, bueno, os he dejado este diagrama, porque imagino que ya lo sabéis de sobra, de cómo actúa la adrenalina y el glucagón, básicamente, pero que es una cuestión que ya hemos visto. Tanto la adrenalina como el glucagón tienen sus propios receptores que traducen una señal hormonal a una señal química a través de una serie de mensajeros secundarios que están en el interior, y hay una cascada de activación de la maquinaria enzimática para deshacer el glucógeno. Pues está en un momento dado, pues lo que hacen, se anula la glucogenosintasa para que la glucogenogénesis, se bloquee, ya no genero más glucógeno y activo la vía glucolítica, activando la fosforilasa aquí y sacando del glucógeno cuentecitas de glucosa 1-fosfato. ¿Vale? Eso es lo que está así. Mientras una vía anabólica se inhibe, la catabólica se activa. ¿De acuerdo? Guay. Un par de diagramitas más que los he dejado aquí, porque siempre os viene bien para estudiar y tener las ideas claras. Básicamente la vía de movilización de la insulina en el páncreas endocrino, esa glucosa que es sensada en las células beta a través de unos mecanismos intermedios, va a movilizar los gránulos de insulina que se van a liberar a la sangre. Esa insulina va a llegar a sus receptores que van a traducir la señal a una cascada, señales químicas, que movilizarán los receptores GLUT4
y los expondrá en la membrana del hepatocito, del adipocito o del miocito, la célula muscular. Y va a meter toda la glucosa. Y vuelta a empezar, ¿vale? Los dejé aquí porque me parecían unos diagramas bastante bonitos, ¿vale? Bastante bonitos. Si me quito un momento por si alguien se los quiere copiar, hago así, ¿vale? Por si alguien quiere hacer captura. De todas formas no tenéis las diapositivas, pero es por si alguien que no sea de nuestra clase lo quiere, se lo encuentra allá por los mares de YouTube. Bueno, os he dado también un par de cositas en relación al ciclo de Cori, pero son cosas redundantes que ya os he dicho antes, ¿no? Esa regeneración de la glucosa mediante el ácido láctico que hacen las células del hepatocito, que la transforman y lo devuelven a glucosa. ¿Qué diferencia hay fundamental? Que veremos ahora en una diapo solamente para eso, ¿no? La diferencia entre el músculo y el hígado. Entre ellas, que el músculo no tiene receptor de glucagón. El glucagón no afecta a la célula muscular, solo afecta al hígado. Y también carece de la glucosa 6-fosfatasa, la que me conseguía pasar la glucosa 6-fosfato a glucosa y exportarla a la sangre. Pues el músculo no lo tiene. Vale. Diapo interesante para compilar todo lo que hemos dicho y que ya sabemos, ¿vale? Diferencias entre el glucógeno hepático y el muscular. Pues el hepático ayuda a mantener la glucosa en sangre, es un regulador, ayuda a regular, a mantener el equilibrio de la glucosa. Y el glucógeno muscular es solo para la contracción, solo sirve de combustible para la célula muscular. Pero solo para esa, no para el músculo entero. Esta es que no la comparte ni con la célula muscular que tenga al lado. Cada célula genera y consume su propio glucagón. Lo de la 6-fosfatasa hepática, que sí está ahí el receptor del glucagón, y que en el músculo pues no la tienen. ¿Qué cantidad de glucógeno hay en el hígado? Ya como curiosidad, ¿no? ¿Qué cantidad de glucógeno hay en el hígado y qué cantidad hay en el músculo? Pues veréis, en el hígado acumulamos en torno al 10% de nuestro peso del hígado, ¿verdad? Perdón, de glucosa. El 10% es en glucógeno, que es bastante, ¿eh? Es bastante. Y se consume en situación de hipoglucemia en torno a 12-24 horas, cuando ya hemos gastado todo ese glucógeno. De ahí lo de la pérdida tan rápida de peso cuando hacemos una dieta baja en carbohidratos. Aparte porque también afecta al músculo. Y en el músculo se acumula en torno a un 1-2% del propio peso del músculo, en glucógeno. Pero hay un truco, y es que hay más células musculares en nuestro cuerpo que células hepáticas. Por lo tanto acaban ganando. Y hay mucho más glucógeno en el músculo, el doble aproximadamente, que en el hígado. El truco. Y nada, ¿qué más? ¿Qué más? Visto esto, visto para sentencia, podemos meternos en una serie de casitos clínicos, que veremos a ver. Serían enfermedades como la enfermedad de McArdle, y veremos alguna también como la de Pompe y Cori. La glucogenosis, vale, muy bien, veremos un par de ellos, creo yo. Vamos a hacer una cosita, ¿qué os parece? Hacemos un momento, una paradita de unos 5 minutos para que vayamos al servicio, yo cargue los enlaces y volvemos enseguida, ¿vale? Unos 5 minutinchi, yo lanzo algún anuncio y así nos lo quitamos de encima, por si después nos metemos con los casos clínicos, que no nos pille los anuncios, ¿vale? Queremos vídeo del ayuno intermitente, yo os monto un vídeo de ayuno intermitente, grande mi Manu. Venga, pues lo hacemos así. Dame 5 minutitos, pongo la pausa. Voy a ponerme aquí, en primer plano, pongo la pausa y volvemos enseguida con un par de casos clínicos de Anderson, Pompe y Cori. ¿Vale? Un momento. Vamos a poner un poquito de música, ¿vale? Bueno, pues veremos enseguida.
Bueno, estamos de vuelta. Chiquillo, que tenía que ir un momentillo al servicio. Que bebo mucha agua. Es importante beber mucha agua para tener unos riñones muy sanos. Buen timing. A fin del temazo. Mm. Bueno, nos metemos con un poquito de caso clínico, ¿verdad? Vamos a ver tres casitos. Vamos a meternos aquí a hablar de mil cosas, pero tres interesantes que podrían ser muy chulos. Muy chulos. El primero de ellos... Aquí, ¿vale? Vamos a abrirle un poquito, poner un poquito más grande para que lo veáis. Se trata de una mujer que presenta dolor muscular a los 46 años. Vamos a ver qué nos cuentan. Vamos a ver qué nos cuentan. Vamos directamente a la historia clínica. Mujer de 46 años con antecedentes de obesidad, asma persistente grave tratada con múltiples ciclos de esteroides e hipotiroidismo autoinmunitario con tratamiento sustitutivo. Se tratará con la típica tirosina, ¿vale? Clásica. Enfermedad actual. Acude a consulta por dolor y debilidad muscular de años de exposición, que refiere igual por las cuatro extremidades y con un empeoramiento en el último año, lo cual ya pues, le provoca un detrimento en su calidad de vida. El anamnesis niega pues, una clínica respiratoria ni cardíaca y síntomas sugerentes de enfermedad autoinmunitaria sistémica o infecciosa. Guay. Empezamos con las pruebas. Los análisis pusieron de manifiesto una creatinquinasa en sangre de 2290 unidades por litro, ¿vale? Una burrada, una burrada. Una CK muy elevada. Si yo veo dolor y debilidad muscular y me dicen que hay una CK muy alta, ¿a cuál se me va a mí la cabeza? ¿A qué CK se me va la cabeza? Chat, venga, vamos a ir analizando. ¿A qué CK creéis vosotros que nos estamos refiriendo? A ver, ¿quién es el primero? ¿La primera? Venga, la muscular, ¿cuál es? Efectivamente, Liam, la MM. Bueno, pues, ¿qué más seguimos? ¿Qué más nos da? Se solicita una electromiografía, que no da nada, ¿vale? Biopsia de cuádriceps derecho y se detecta ausencia de la actividad de la miofosforilasa, ¿vale? Esa glucosa fosforilasa, sí, el primer caso, Diego. Este es el de la señora con dolor muscular, ¿vale? Tras la biopsia muscular del cuádriceps, se ve una ausencia de la miofosforilasa, siendo compatible con un tipo de glucogenosis de tipo 5, que es la que hemos visto antes, ¿vale? O enfermedad de McArdle, ¿vale? Enfermedad de McArdle, glucogenosis tipo 5. Vamos a ver esos niveles en sangre, a ver qué hay elevado. La hemo bien, los leucos bien, ¿qué más hay elevado? Aquí está la creatinquinasa, tac, elevadísima, elevadísima. ¿Qué más vemos por aquí elevado? Mira, la alanina aminotransferasa, ¿vale? La LT, elevada. La AST, también elevada. Amigos, estamos hablando de un hígado que está trabajando un poquito más de la cuenta. Un poquito más de la cuenta. ¿Qué más vemos por aquí? Vemos una tirotropina, pero la tirotropina viene básicamente por la suplementación, porque sabemos que la paciente es hipotiroidea y se está tratando, por lo tanto tiene que haber un bucle de alimentación con la tirotropina a nivel de la hipófisis, por lo tanto tampoco nos puede resultar muy alarmante. Vitamina D bajita, bastante bajita, tanto podríamos suplementar por ahí, podría haber una carencia de básicamente la vitamina D está ligada obviamente a la movilización del calcio en los huesos y el fosfato en el hueso, y podría de una manera u otra a lo mejor tener cierta relación con ese hipotiroidismo, pero bueno, irrelevante en este sentido. ¿Qué más encontramos? Pérdida de complemento.
el complemento C4 por esta autoinmunidad, podría estar elevada. Ok, y cuando le hacen las tinciones de hematocianosina en la biopsia muscular, vemos que las células musculares, ¿vale? Están llenas de vacuolas enormes subsarcolémicas, o sea, por debajo de retículo sarcoplámico, llenas de glucógeno. Y no puede salir el glucógeno de ahí. Por alguna razón no puede salir. Y ya lo sabemos porque hemos hecho el análisis genético y hemos visto que la miofosforilasa está carente. Carente. Por lo tanto, no puede movilizar su propio glucógeno el músculo. ¿Vale? ¿Qué podemos deducir de esto? Pues mira, vemos que aparte nos hablamos, ¿no?, de la glucogenosis, ese conjunto de enfermedades que ya sabéis de lo que va la vaina. Y concretamente la tipo 5 o la McArdle afecta principalmente al músculo. Básicamente al músculo, a la miofosforilasa. Tiene un patrón autosómico recesivo, ¿vale? Con una mutación en un gen concreto, autosómico, del cromosoma, está aquí, cromosoma 11, en el brazo Q, que codifica por esa isoforma. Y me impide transformar el glucógeno en glucosa 1-fosfato, que es imprescindible para su metabolismo. De ahí ese dolor muscular, porque mi músculo está comiéndose otras cosas. A través de la gluconeogénesis está tirando de sus propias proteínas, a través de la movilización de ácidos grasos está haciendo beta-oxidación. Entonces entra como una especie de ciclo cetogénico raro que puede acabar toxificando la célula muscular, acaba muriendo, provocando necrosis, inflamación y de ahí los dolores. Este es interesante, este es chulo, para ver un caso concreto, ¿no?, de glucogenosis. ¿Qué podemos concluir de esto en cuanto al tratamiento de la McArdle? ¿Vale? Dice, el diagnóstico de la enfermedad de McArdle, aquí, parte, por primero, una sospecha clínica a través de ejercicios isquémicos y no isquémicos, que tengan oxígeno o sin oxígeno en el antebrazo. Y también además unas pruebas de resistencia, pruebas de levantamiento para ver si esa musculatura le permite hacer movimientos normales, como de alzarse desde el suelo, el test de Gowell. Y mira, dice, de manera general, ambos consisten en ver los niveles de sangre de lactato, amonio, para ver esa degradación de proteínas, la CK, para ver esa necrosis muscular, o sea, rotura muscular, la curva de lactato venoso, para ver esa deficiencia en la enzima. ¿Qué más nos dice por aquí? Lo de la biopsia, que ya lo tenemos. Dice, ¿y qué se indica? Dice, en el caso en que se presenta, la paciente nunca había experimentado episodios de coluria, ni tampoco refirió síntomas de ese Conway fenómeno, ¿vale? De fenómenos de patología, o sea, secundaria, o sea, de signos secundarios. Se solicita un tratamiento a base de dieta rica en carbohidratos, de absorción lenta para mantener esa glucemia y baja en grasas para evitar esa cetosis. Que suplementamos bien, por ejemplo, el ramipril para evitar la pérdida muscular, ramipril, y trabajo de actividad física. Y fin. Vale, perfecto. Sí, no dice nada más. Básicamente son los marcadores de los que nos comentan. Está diagnóstico por imagen de la biopsia del cuádriceps, los niveles elevados de ciertos marcadores. Hemos visto las AST y ALT. Habíamos visto, por ejemplo, también, bueno, sí, la tirotropina y tal. Habíamos visto la creatinquinasa. Aquí. Eso es lo que nos indica. Vamos a ver otro. Enfermedad de Pompe. Y no he podido abrir el otro. Y me he descargado este. A ver este casito de aquí. Reporte de caso. ¿Vale? Aquí se presenta un caso de un paciente masculino, lactante, menor de 7 meses de edad,
Valorado en consulta externa por un cuadro de infecciones respiratorias repetitivas, de bronquiolitis recurrente, ¿eh? Fallo de medro, ¿m? Y neumonía reciente. En el examen físico ven que hay hipotonía generalizada a nivel muscular, retraso ponderal, porque para 7 meses, 5 kilitos y pico, está regulinchi. No lo sé. No, no está bien. Déficit estatural, paladar grueso y fascias atípicas. Como se puede ver aquí en las imágenes. Las fascias un poquito atípicas, ¿no? Un poquito esa cara un poco que no cuadra un poquito con lo que debería ser. Entonces, 8 días después del ingreso, fallece por cuadro de dificultad respiratoria sin control de la misma. ¿Vale? Importancia: padres consanguíneos, primos hermanos, producto de un tercer embarazo por parto vaginal, eutóxico, vigoroso, 3 kilitos y medio y 50 centímetros, que como ya decimos, la glucogenosis en primera instancia, al nacimiento, no tienen problema, porque durante la gestación no son deleterios. La glucosa ya nos viene de nuestra madre. Nuestro metabolismo, aunque esté truncado, no tiene nada que ver. Pero hay glucosa libre que nos viene ya directamente a la ingesta de nuestra madre. Tanto dan la cara postnatal. Postnatal. A ver, ¿qué más tiene por aquí? Paciente con antecedentes. Bueno, sí, una cardiomiopatía hipertrófica del ventrículo izquierdo. Suele ocurrir frente a ese tipo de cosas, pero lo mejor sería secundario. No tendría nada que ver con la hipoglucemia. No tenía nada que ver, quizá. Vendría de manera secundaria por otro tipo de infección, otro tipo de miocardiopatía, fruto de esa consanguinidad, que podría ser perfectamente. La enfermedad de Pompe, ¿vale? Para que sepáis, está caracterizada por una carencia de la alfa-glucosidasa, que es una enzima que corta los enlaces alfa-1,4. Una glucosidasa de enlaces alfa-1,4 y alfa-1,4. ¿Qué ocurre? Que entonces nuestro glucógeno no está accesible. El bebé ha generado sus reservas, pero no puede tirar de ellas. Por lo tanto, ahí vienen esas crisis hipoglucémicas que pueden derivar después de las infecciones. Esas infecciones provocan después esa cardiomiopatía que a lo mejor o no, o puede ser adquiridas, puede ser de carácter genético. En fin, el caso. Que esa enfermedad de Pompe lo que provoca es, cuando hacemos un análisis, le pones un poquito más grande quizá, aquí. Cuando hacemos ese análisis genético, histoquímico, vemos que hay un depósito lisosomal, ¿vale? Los lisosomas de sus células musculares y hepáticas, de glucógeno. ¿Por qué? Porque esa alfa-glucosidasa está carente. Entonces, sí, los lisosomas se unen para empezar a deshacer ese glucógeno, pero ahí se queda atrapado. No se puede deshacer porque no está la enzima. Y hay un compromiso, obviamente, en musculatura esquelética y musculatura cardíaca. De ahí a lo mejor que haya un poquito más de trabajo cardíaco, hipertrofia ventrículo derecho, podría ser por ahí. La causa principal, ya lo sabéis, esa maltasa ácida, una alfa-1,4 glucosidasa, que lo que acaba provocando es acumulación en glucógeno en tejidos y células, fragmentación de músculo esquelético principalmente y músculo cardíaco. Y también la respiratoria. También la musculatura respiratoria. Al fin y al cabo, son esas musculaturas tan dependientes de la glucosa. ¿Qué más viene? Porque deseamos resaltar que en el caso del paciente estudiado que se ha encontrado una variante que no ha sido reportada en la literatura por sus características de homocigosidad. Interesante. A ver, ¿qué más nos dice? Vale. Sin embargo, nos dice, es un valioso aporte en la realización del asesoramiento genético y plantea este caso la posibilidad de realizar pruebas de diagnóstico prenatal, permitiendo una orientación sobre los pasos a tomar una vez la mujer se queda embarazada. A esto es lo que vengo a referir. Esa es la necesidad. Porque tú no puedes saberlo. La gestación cursa de maravilla, si os fijáis, al nacimiento en cuanto a dimensiones, peso, longitud, tamaño del bebé, todo parecía normal, pero después todo empezó a truncarse, ¿no?
Y se debe tener en cuenta la importancia del diagnóstico preconcepcional que previene y evita estos daños irreversibles, ¿no? En el infante, como tan irreversible como la muerte. Dice, uno de los posibles factores responsables de la amplia gama de variabilidad clínica que se ha encontrado también en el paciente y ha sido el polimorfismo, la elección de la enzima convertidora de angiotensina, la ECA, que esta nos permite, dice que se ha visto que aumenta el número de fibras tipo 2 e influencia las propiedades musculares. Vale. ¿Qué más por aquí? ¿Qué más por acá? ¿Qué más por acá? Ok. Vale. Entonces, ¿cómo llegamos a este problema? Cuando nosotros tenemos la carencia de esta enzima, de la alfa-glucosidasa, y los lisosomas se quedan bloqueados, llenos de glucógeno, de maltasas y otros azúcares que tienen enlaces alfa 1,4, hay un problemita aquí. Y es que genera una lesión primaria con ese acúmulo progresivo intralisosomal que altera el proceso de autofagia. Empiezan a degradarse diferentes componentes del citoplasma. O sea, empieza básicamente la célula a comerse a sí misma. Empieza a comerse mitocondrias, empieza a comerse proteínas, empieza a comerse estructuras internas y empieza a haber una disfuncionalidad celular que acaba haciendo que el tejido sea disfuncional. Dice, este acúmulo excesivo de glucógeno en el lisosoma puede llegar a ocasionar ruptura de membranas lisosomales. Obviamente, que se rompa un lisosoma provoca que se viertan todas esas enzimas digestivas a los compuestos, a las estructuras que están en el citosol. Puede cargarse fibras contráctiles, de fibras musculares, fibras miocárdicas, o sea, una liada de 3 pares. La célula empieza a digerirse por dentro. La hemos cagado. En cuanto a las variedades... ¿Qué más? Vale, en cuanto a variedades clínicas, dice que hay 2. Una temprana, que dice los primeros 12 meses de vida, como en el caso de este paciente, y la forma grave de la enfermedad. Fallo de medro, poca movilidad, infecciones respiratorias, de nuevo, enzima convertidora de angiotensina, en fin, hay una serie de movidas, ¿no? Y mayoritariamente el fin siempre es la muerte. ¿Qué tríada tienen? Hipotonía, hepatomegalia, cardiomegalia. Hipo, mega, mega. ¿Vale? Este tipo de casos clínicos son muy interesantes porque para mí sería muy curioso plantear un caso clínico en el examen, a lo mejor, donde plantee este tipo de signos. Donde presente pues, un neonato, un lactante, que cuando tú le haces la eco ves una cardiomegalia, hipertrofia ventricular derecha, hepatomegalia, lisosomas petados de glucógeno y todos esos marcadores genéticos, marcadores bioquímicos que podemos ver. Y puedes decir, ¿de dónde viene? ¿Qué tipo de enfermedad es? ¿Un pompe tardío? ¿Un pompe temprano? Eso. La tardía, sin embargo, inicia después del año de vida y se caracteriza principalmente por esa debilidad proximal de miembros inferiores, de las piernas, y de músculos paraespinales. O sea, lo que afecta principalmente es el nivel postural. Afecta también al diafragma, también puede afectar la respiración y el músculo, esos músculos accesorios respiratorios. Musculitos que son mucho más sensibles. Pero sí que tiene un mejor pronóstico. Aunque el diagnóstico ya os digo que como no sea a base de análisis genético, poco vas a ver. Puedes intentar verlo a través de esos signos y tal, pero es más cantoso un pompe temprano, ¿vale? Aunque el resultado sea final, más que un pompe tardío. Pero también la acidosis es diferente, no es tan excesiva, no es tan marcada. ¿Qué más? La macroglosia, debilidad en la lengua, también por esa afectación de la musculatura de la lengua, anomalías auriculares, dificultad respiratoria, ok. Dice, a ver, esto es interesante, espérate, dice, se deben considerar diferentes, aquí, se deben considerar diferentes entidades basándonos en la clínica del paciente. En el caso de la hipotonía se puede contemplar enfermedades como la atrofia muscular espinal, miopatías metabólicas y congénitas que pueden diferenciar en la ausencia de cardiomegalia.
Por otro lado, en cuanto a la cardiopatía, el déficit de ciclocromo C oxidasa, que es el complejo 4, podrían ser diagnosticados. Ah, vale, porque se parece. Ah, ojo con esto, ojo con esto. Y es que el déficit de la citocromo C oxidasa o complejo 4 de la cadena respiratoria de electrones, aquí, este párrafo de aquí, se parece mucho a la enfermedad de Pompe en cuanto a cómo cursa. Pero sí que es cierto que vosotros ya sabéis de sobrísima que toda enfermedad que afecte a la cadena respiratoria de electrones, llámese MELAS, llámese síndrome de Leigh, tiene una afectación de ganglios basales. Por lo tanto, también una afectación neuronal, una afectación de ganglios basales en el cerebro por la carencia de esta cadena respiratoria. Por lo tanto, ese sería el diferencial, ese sería el diagnóstico diferencial. Hay afectación de ganglios basales, hay leucodensidad cuando hacemos una resonancia. Sí, pues vamos a otra, no es Pompe. Pompe sería interesante verlo con ese acúmulo de glucógeno en la... O sea, sería característico la acumulación de lisosoma petados de glucógeno. Bueno, es curioso este caso, ¿eh? Es curioso este caso. Os lo voy a poner también en el campus. Me lo voy a guardar y lo pongo en el campus para que los descarguéis. Pues este creo que no lo tengo puesto ahí, creo, ¿eh? Creo. Vamos a ver el último. Glucogenosis hepática de tipo 3. A ver. Me hemos dicho que las hipoglucemiantes eran von Gierke, esto era la glucogenosis después de tipo 3, la de tipo 6. Vamos a ver qué ocurre aquí. Vamos, de hecho, como habéis portado bien, os lo voy a poner en el chat, el enlace al caso clínico. Y ya, por si acaso tardo en ponerlo en el campus. Esperamos, lo intentaré poner a la mayor brevedad posible. A ver qué ocurre en este caso de glucogenosis hepática de tipo 3. Vámonos al caso. Paciente masculino de 24 meses de edad. Ya tenemos el segundo de neonatos. No, 24 de neonatos. Este tiene 2 años. Pero vamos, paciente infantil. Antecedente de macrosomía fetal. Bebé muy grande. Retraso del desarrollo motor por inicio tardío de marcha a los 18 meses. Consulta con episodios de convulsiones tónicas recurrentes desde los 6 meses. Manejado con ácido valproico, que es un anticonvulsivo. Pero dicen que como persisten los episodios, dejaron de dárselo. Por persistente de episodios de aparición matutina y repetidos en estudios electroencefalográficos dentro de la normalidad, se realiza un estudio de extensión evidenciando elevación de transaminasa y se retira el valproico. Le ven hepatomegalia. Ya me suena a mí algo. Hepatomegalia con reborde hepático 4 centímetros por debajo de la reja costal, ¿vale? Se le sale el hígado por debajo de la reja costal. Y se evalúa a ver qué semiología tiene esa crisis. Porque si el valproico no hace nada y aquí estamos viendo una hepatomegalia, pues a lo mejor no viene de arriba, a lo mejor viene de más abajo. Le hacen una curva de gluco cada 8 horas. Y se comenta esas crisis matutinas, unas crisis matutinas hipoglucémicas que coinciden con las crisis convulsivas. ¿Qué hacen? Vamos a ver, estudio de extensión, miramos transa, no hay colestasis, ¿vale? CK elevada, creatinfosfoquinasa elevada, ya me está diciendo cosas. Hipercolesterolemia, acidemia metabólica, ¿vale? Con anion gap alto. ¿Qué es el anion gap alto? Gap no son lo que visteis en biología, que son las uniones gap, esas que unen las células. No, esas no son. Gap es en inglés brecha, o hueco, o escalón, o gap, hueco, sí, una brecha. Una brecha entre aniones, es cuando en nuestro plasma hay una... El plasma es neutro a nivel de cargas, ¿vale? Es neutro. Las cargas positivas están niveladas con las cargas negativas.
aunque haya diferentes compuestos por ahí. Pero cuando hay una acidosis metabólica, cuando aumentan los ácidos, aumentan las cargas negativas. De ahí ese gap. Hay una mayor carga negativa dentro de nuestro plasma, nuestra sangre. ¿Vale? De ahí eso. Hay cetonuria, ojo, cuerpos cetónicos en orina, que ya no estoy diciendo acidosis, hipercolesterolemia, acidosis metabólica. Aquí está por medio la glucosa. Esto de metabolismo de glucosa, a mí no me jodas. La eco, esteatosis, acumulación de grasa, tipo 2, en el hígado. Y ahora, ¿qué ven por aquí? En la eco no muestra normalidades, biopsia hepática. Digamos, mira qué pasa en el hígado, ya que en el músculo no pasa nada, en el cerebro no pasa nada, tiene que ser en el hígado. Miran biopsia hepática y le ven glucogenosis de tipo 3 o enfermedad de Cori. De Cori. Que si no os acordáis, la enfermedad de Cori, que la teníamos aquí, quien nos falta es la enzima desramificante. Esta de aquí, la desramificante, la que me cogía las ramificaciones del acá, desramificante. Aquí, esta de aquí, que me rompe estas ramificaciones en alfa 1,6. ¡Bum! Ahí está, enfermedad de Cori. ¿Cómo se aborda este paciente? Bueno, pues para controlar esas crisis hipoglucemiantes, convulsivas, matutinas, como ya sabéis, durante la noche caemos en hipoglucemia, pues cuando caemos en hipoglucemia tenemos que tirar de nuestras reservas, ¿no? Pues el nene no puede tirar de sus reservas. Entonces esa crisis hipoglucémica le provoca esas crisis convulsivas. ¿Cómo lidian con ello? Pues manejo nutricional con fécula de maíz, ¿vale? Carbohidratos de absorción lenta. Dieta rica en carbohidratos complejos. Hiperproteica, para evitar que haya una proteólisis o provocar gluconeogénesis a partir de los aminoácidos, pues le damos un suplemento un poquito más de prote, ¿vale? Evitamos los azúcares libres para evitar crisis hipoglucémica, para controlar bien la entrada de glucosa en sangre, ¿no? Ponérselo un poquito difícil a nuestros tejidos para que se mantenga la glucemia siempre nivelada en sangre. Por la mala palatabilidad, coño, qué palabra, a la fécula de maíz, y el pobre control glucémico por las mañanas, pues ¿qué le hacen? Una gastrostomía endoscópica percutánea, nene, fíjate tú, tan chiquitito, para garantizar esa glucemia plasmática estable durante la noche. Ya que pues, el pobrecito es chiquitito, con 2 añitos, pues no querrá comerse eso, pues no le gusta, no le entra, y dice, bueno, pues vamos, antes de que se muera, pues hacemos una gastrostomía percutánea y por lo menos así aseguramos que tenga los niveles de glucemia estables en sangre, ¿vale? ¿Qué pasa? Que bueno, actualmente el paciente, después de 2 años de seguimiento relativo a control metabólico, sin nuevas crisis convulsivas, tuvo efecto el tratamiento, hígado estable, sin progresión de esas tranzas que volvieron a la normalidad, nada de colestasis y la creatinquinasa de nuevo estable, con su ganancia pondoestatural, todo volvió a la normalidad y listo. Lo mismo que tuvimos un caso clínico de un drama con el nene de 7 meses, que habíamos visto en el caso de la enfermedad de Pompe, pues en este caso pues vemos un final feliz como en el caso de la enfermedad de Cori, ¿vale? Pero para que veáis un poco que el abordaje de este tipo de pacientes, pues siempre tú no puedes modificarlo genéticamente ya postnatal. Al final lo que tiene que hacer es una aproximación nutricional y ahí estáis muy involucrados los enfermeros y las enfermeras en trabajo mutuo con los nutricionistas. Y por eso es importante que conozcáis estas rutas metabólicas, porque forma parte de vuestro trabajo. No estoy diciendo que lo vayáis a encontrar cada 15 días, un Pompe o un Cori o un Macardel en consulta, pero puede ocurrir. Muchos de vosotros a lo mejor no vais a ver ni una cosa de esta, ninguna enfermedad de esta en vuestra vida, probable, pero otros a lo mejor sí. Entonces, bueno, es importante que lo sepáis. Ok, tema finiquitado. Ni tan mal, interesante, a mí me duelen estos temitas así de
teoría, casos prácticos y tal, y me parecen curiosos, cuanto menos. Yo estoy aprendiendo mucho con ellos. Obviamente, esto, mientras me estoy preparando las clases, yo también estoy aprendiendo. Yo qué sé, yo me lo paso bien. No sé vosotros. Para otros a lo mejor os dará un poco igual, diréis, bueno, es que me has contado tú con tu rollo, yo vengo aquí y tengo que sacar esta asignatura y tiraré a otra cosa que a mí me gusta más paliativo, o me gusta más clínica, o me gusta más materno infantil, yo qué sé. Pero bueno, mientras estemos aquí vamos a pasárnoslo bien y mi labor es esa, que por lo menos no sea lo más tan traumático. Bien, chiquis, ¿tenéis alguna duda al respecto de este tema? ¿Alguna duda? ¿Algo que queramos preguntar? No os vayáis todavía, ¿vale? No os vayáis todavía del directo. Tiempo para dudas. No, está guay porque está todo conectado. Me alegro que lo veas así, Liam. La verdad es que es mi intención. Mi intención, haceros ver que todo está conectado con la bioquímica. Todas las disciplinas que maman de ello. Vale, genial, Diego. Me alegro que te parezca que es sencillo. La verdad es que ver que estáis motivados de esa manera, que acogéis con buena gana este material, me hace, pues me motiva y me hace ver que digo, bueno, pues el trabajo por lo menos no cae en saco roto y se pueden conseguir cosas chulas con esto. También para que el día de mañana, pues en las otras asignaturas igual podáis tirar, no lo sé, de los conocimientos que saqué de lo que yo humildemente os pueda dar.